amantísimo Padre, queremos ser instruidos por tu palabra esta mañana. Queremos ser enseñados por tu palabra. Queremos ser exhortados por tu palabra, pero por tu palabra, no por la palabra del hombre. Por lo tanto, Señor, pedimos la unción del Espíritu Santo en este hombre, Señor, que tiene la responsabilidad de transmitir, de instruir, de enseñar. Pero Padre Santo, yo te suplico que tengas misericordia de este hombre y que no salga ninguna palabra que me parezca que es tuya, Señor. No, no que parezca, sino que sea tu palabra inspirada por el poder de tu Espíritu Santo. En todo lo que tú nos has mostrado, lo que nos has revelado, lo que me has enseñado, eso mismo salga de tus propios labios esta mañana hacia tu pueblo, hacia tu iglesia, hacia los que escuchan. Señor, muchas gracias por tu bondad y amor y misericordia. Y empezamos esto en el nombre de Jesús, para la gloria, honra y alabanza de tu nombre, Padre. Muchas, muchas, muchas gracias, Señor amado. Amén y amén. Ahora tome la Biblia y vamos a hablar esta mañana algo de la palabra de Dios, que usted esté atento, vaya anotando los puntos que a usted le parecen interesantes. Y si es palabra de Dios que habla a su corazón y habla a su conciencia, gloria a Dios. El objetivo de Dios se ha cumplido. Si no lo es, y usted dice, bueno, esta palabra era para otro, no para mí, bueno, se cumple la palabra de Dios, porque la palabra de Dios a la larga o la corta lo toca igual. Mire que el tema se llama Cristo perfecto en su vida, Cristo perfecto en su muerte. Ese es el nombre que lleva este tema de mensaje estudio de la palabra de Dios. Cristo perfecto en su vida, Cristo perfecto en su muerte. Abra la Biblia en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. 2:21. Y la palabra está escrita y la vamos a leer textualmente como está señalada. Dice lo siguiente: pues para estos fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Cuando dice padeció, es la palabra murió, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Oye, concordaba perfectamente con el himno que cantábamos, quiero seguir las pisadas. Aquí dice, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Anote el texto de introducción para este tema esta mañana. Entonces, Cristo es perfecto en su vida. Cristo es perfecto en su muerte. Hoy día prácticamente no hay duda en la mente de cualquier persona que la vida de Cristo es realmente un ejemplo. Si uno lee la palabra de Dios y escudriña los 4 evangelios, realmente la vida de Jesús es un ejemplo, la vida de Jesús. Y podemos agregar algunas otras cositas más que están relacionadas con la vida de Jesús. Anoté varias cosas que están relacionadas con la vida de Jesús que yo veo cuando escudriño la palabra. Dice, y eso es exactamente lo que Pedro está diciendo ahí, en el texto que acabamos de leer, que Cristo al sufrir, escuche bien, Cristo al sufrir y morir, nos ha dejado un ejemplo que debemos seguir. ¿Anotó eso? Cristo al vivir y Cristo al morir nos ha dejado un ejemplo a seguir. Eso es responsabilidad de cada uno de nosotros como creyentes, una responsabilidad absolutamente individual que usted tiene y que yo tengo. Yo tengo la responsabilidad de seguir a Jesús en el ejemplo de su vida y en el ejemplo de su muerte. Es una responsabilidad que tenemos y que como creyentes no podemos eludir. He agregado otras cositas más. Escúchelo con atención. Dice, nos ha dejado un ejemplo que debemos seguir no mañana, ahora. Podemos decir que la vida de Cristo, de acuerdo como señalan las Escrituras, Él fue, y yo creo que usted va a estar de acuerdo con esto, Él fue un hombre perfecto, no conoció pecado, que Él no tenía pecado, que Él no cometió pecado,
que Él era santo, era inocente, que Él fue sin mancha, que Él fue apartado de todo pecado. Por lo tanto, en su vida, Él es el hombre perfecto. La Biblia dice que al ver su vida, estamos hablando de la vida de Jesús, que vivió acá en la tierra con nosotros, debemos ser nosotros también. ¿Qué dice la Biblia? ¿Lo ha visto usted eso que dice que debemos ser santos como Él es santo? Debemos ser puros como Él fue puro. Debemos ser gentiles como Él fue gentil. Debemos ser sabios como Él fue sabio. Debemos ser humildes como Él fue humilde. Debemos ser obedientes como Él fue obediente. Debemos servir como Él sirvió. Debemos ser libres del mundo, de toda atadura del mundo, como Él lo fue. Él fue libre del mundo. El sistema nunca lo atrapó a Jesucristo el Señor. Entendemos que la vida de Cristo fue una vida ejemplar. Fíjese que escuchaba en la semana un comentario de un ateo francés, que señalaba en cortas palabras, decía que el ejemplo de Jesús dado aquí en la vida de Jesús realmente está lleno de virtud. Ese fue un comentario de un ateo. Imagínense, todo el mundo habla muy bien cómo fue la vida de integridad de parte de nuestro Señor Jesucristo. Pero el punto que nos presenta este versículo del apóstol Pedro que acabamos de leer no es el ejemplo que nos da en su vida. Él dice, va más allá, dice el ejemplo que Jesús nos da en su muerte. ¡Wow! Y ahí nos vamos entendiendo. Las realidades que usted aprende acerca de la virtud de su persona en su muerte, lo aprende, dice el apóstol Pablo, seguir sus huellas, que dice, va a aprender a vivir su vida. ¿Y qué significa esto? Que la revelación más pura, mire lo que voy a decir, la revelación más pura que usted y yo viene en el momento de nuestra prueba más grande, cuando estamos pasando dificultades más grandes, ansiedades más grandes, ahí realmente se va a revelar la virtud que usted tiene, la virtud que yo tengo. Cuando estoy en las ansiedades, cuando estoy bajo una presión de estrés, ahí se va a revelar la virtud que usted tiene y la virtud que yo tengo. Eso, ahí. La prueba que revela la virtud está en la adversidad y la adversidad va a revelar la virtud o va a revelar la carencia de ella. Entre las más grandes, el problema, y entre más grande sea el problema, entre más grande sea la adversidad, más pura es la revelación de lo que realmente somos como personas, somos como cristianos. ¿Está entendiendo eso? Y dice, Cristo es tan perfecto en su muerte como lo fue en su vida. En su muerte, Él nos da virtudes que nos ayudan a vivir. Lo voy a repetir de nuevo. En su muerte, en la muerte de Jesús, Él nos da virtudes que nos ayudan a vivir. En la mayoría de los casos vemos su muerte. Nosotros decimos, no, si yo sé que en la muerte de Jesús, Él vino a perdonar nuestros pecados, en la muerte. Lo vemos así y todos los años en esta fecha, entre marzo y abril, se celebra lo que se le llama Semana Santa. Estamos recordando a Jesús que Él murió por nuestros pecados. Y decimos así, que murió por nuestras iniquidades. Su muerte fue para nosotros una muerte sustitutiva, mediante la cual Él tomó nuestro lugar y pagó nuestro pecado. Pero Pedro dice que hay algo más que eso. Todo esto que acabo de decir es así, es así. Pero me refiero al texto que acabamos de leer de Pedro. Y Pedro está diciendo que hay algo más que eso. ¿Y qué es ese algo más? Y a eso es lo que nos quiere llevar la palabra de Dios, para la cual la palabra de Dios requiere que usted esté bien atento a lo que el Señor va a instruirnos esta mañana. ¿Qué es lo que quiere decir Pedro? ¿Que hay algo más? ¿Hay algo más? Sí, que Cristo murió como un ejemplo para nosotros. Él murió para enseñarnos cómo vivir. ¿Cómo vamos a saber algo de Él? En su muerte. Ya tenemos claro
que los principios que nos enseñó mientras Él estuvo en la vida. Ahora el mensaje va centrado, ¿qué es lo que nos enseña a Él en su muerte? Wow, y esto es fundamental que usted le quede claro esta mañana algunos principios que el Señor le quiere mostrar, le quiere revelar a usted o le quiere recordar si es que ya lo sabe. Mire, ¿cómo es su virtud revelada entonces? No puede ser revelada en algo que Él hace. ¿Por qué? Porque Él está clavado a la cruz y no puede hacer nada. ¿No es cierto? No puede ser revelada a nosotros en algo que Él está pensando, porque no sabemos qué es lo que Él está pensando. Entonces, ¿cómo entonces? Por lo tanto, lo único que podemos conocer acerca de su virtud, de Cristo en su muerte, es en lo que Él dice. En lo que Él dice. Las últimas, usted ya sabe muy bien y se ha predicado mucho sobre esto, son las últimas 7 declaraciones de Cristo. Las últimas 7 declaraciones de Cristo, esas declaraciones revelan la virtud más pura de Cristo y nos enseñan cómo a vivir, nos enseñan cómo estos principios. Veamos el principio número 1, la primera declaración de Jesús. Vaya anotándola. Vamos a ver 7 declaraciones de Jesucristo el Señor. Vaya anotándolas para que nos quede claro a todos nosotros, que impacte nuestros corazones y nuestra mente. En la número 1, la primera declaración que encontramos va a ser en Lucas 23:34, cuando Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es la primera declaración de Jesús. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Usted sabe eso que Jesús lo dijo. Estudiemos esto. Estudiemos esto. Al decir eso, Jesús reveló su virtud. Y entonces uno puede preguntar, y yo decía, Señor, ¿cuál es el principio aquí? ¿Cuál es el principio de esto? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Murió, escuche bien, murió perdonando a aquellos que pecaron contra él. Mire, murió perdonando a aquellos que pecaron contra él. Eso es un principio para vivir. Nos dejó un principio para vivir nosotros. ¿Y qué significa eso? Jesús al morir reveló un corazón perdonador. Jesús al morir reveló un corazón perdonador, inclusive de aquellos que le quitaron la vida. ¿Está escuchando eso? Los hombres le habían hecho lo peor que podían hacer. Había venido al mundo y el mundo no lo había conocido, lo había rechazado. Pero él no fue deseado por los hombres. No vieron en él nada de belleza, los que lo rechazaron, y nada que fuera deseable en él. Incluso usted se acuerda de su llegada, cuando María ya lo iba a tener, había hostilidad contra ellos y no había lugar en el mesón. Usted sabe en las condiciones que nació Jesús. Desde su nacimiento, él tuvo oposición, tuvo hostilidad en este mundo y sus enemigos siempre lo buscaban para su destrucción. Tuvo muchos, pero muchos enemigos Jesucristo el Señor, como así muchos lo reconocieron, muchos milagros, así también tuvo muchos enemigos Jesucristo el Señor. Ahora estamos en la cruz con Jesús y trato, su trato vil con Jesucristo ha llegado a su clímax, está clavado, está en la cruz, aleluya. Y dice, el Hijo de Dios se ha rendido a sí mismo en sus manos. Él ha entregado su vida y se ha rendido en las manos de sus enemigos. Imagínense el cuadro y dice algo más. Y están en el proceso justo para ejecutarlo, para matarlo. Han atravesado por una rutina de un juicio absolutamente falso, lleno de acusaciones falsas. Y aunque el juez, escuche bien esto, el juez admitió que este hombre era totalmente inocente,
pero motivado, influenciado por la masa popular que gritaba, mátelo, mátelo, crucifíquenlo, él no, aunque lo encontró inocente, lo encontró sin culpa, él cedió a la proclamación de la gente y estuvo de acuerdo con su crucifixión. Los enemigos más implacables de Jesús se aseguraron que muriera de la manera más intensa, de la manera más vergonzosa, de la manera más dolorosa, inimaginable, aquella que cuelga de un madero, de una cruz, como verdaderamente una víctima. Desde la perspectiva humana, por supuesto, ahí vemos alrededor de la cruz todo el odio, la enemistad, la amargura de toda esa gente que quería y la impiedad de esos hombres que lo llevaron a la cruz. Un hombre y un montón de gente, mundo vil, de hombres llenos de odio, alrededor llenos de demonios. Entonces están gritando y se están gozando porque ven esos enemigos que lo tienen en sus manos y que ellos sienten que lo han derrotado, que lo han vencido y que se burlan de él alrededor de la cruz, todavía insultándolo. La respuesta de Jesús, uno tiene que preguntarse, ¿cuál es la respuesta de Jesús? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta de Jesús? ¿Cuál es la primera declaración de Jesús? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿No le parece increíble esto? Entonces, ¿qué hubiéramos esperado nosotros como seres humanos? Que Él hubiera clamado a Dios por misericordia. ¿Qué hubiéramos nosotros esperado? Que Él hubiera sacudido su puño frente a Dios como alguien que decía, yo no merezco esta ejecución, Padre, yo no merezco esto, sacudiendo su puño. Podríamos haber asumido que Él hubiera clamado por una maldición, una venganza sobre sus asesinos. Pero Él no hace eso. Él no hace nada de eso. Lo primero que Él dice, hace una oración. Él ora ahí. Y la primera oración que Él hace es por una oración de perdón. Perdón por las personas mismas que le habían quitado la vida detrás de esa oración. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él está orando por sus enemigos. Él está orando por sus asesinos. Él está orando por esa gente impía. Y él entiende muy bien que necesita el alma del ser humano perdón. Jesucristo, el Señor, tiene claramente eso, claro que necesita el perdón. Hay un entendimiento de la condición miserable del corazón humano. ¿Sabe por qué? ¿Cuál es la condición miserable del corazón humano? En la expresión de su palabra, en la expresión en la frase que él dice. ¿Y cuál es esa? Y lo expresa en la palabra, no saben lo que hacen. Ahí, en esa palabra hay algo tremendo. No saben lo que hacen. ¿Qué está declarando esa frase? Que es la condición miserable del hombre. No saben lo que hacen. ¿Sabe lo que está diciendo Dios? Jesús, Padre, no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. El Señor Jesús entendía la pecaminosidad de estos hombres. Él entendía la ceguera del corazón humano. Él entendía la ignorancia de la depravación. Él sabía que ellos no sabían. Por eso le dicen, no saben. Ellos no sabían la identidad de la víctima. Ellos no sabían la identidad de la víctima. Ellos y la magnitud del crimen que están haciendo, que están cometiendo. Ellos no entendían nada de esto, pero él lo sabía.
Él lo sabía. Ellos no sabían que estaban matando al príncipe de la vida. Ellos no sabían que estaban ejecutando a su creador. Ellos no sabían que estaban matando al Mesías, al Señor Jesucristo. Ellos no sabían. Pero en la obra y en la expresión de las palabras de Jesús en su muerte, dice, ellos no saben. Muestra cuánto la mente carnal está en enemistad contra Dios. La realidad de todo esto, que ellos necesitaban perdón. Ellos necesitaban perdón. Y Jesucristo dice, Padre, perdónalos, porque no sabían. Ellos, la realidad, como señalaba, necesitaban perdón, porque la única manera que ellos jamás podrían entrar a la presencia de un Dios santo, la única manera que conocieran el gozo de caminar con Dios y de estar con Dios y de entrar al cielo, la única manera de experimentar el gozo que Dios les da al estar en plena comunión con Él. Entonces Él ora, escuche bien lo que voy a decir, Él ora en línea con su necesidad más profunda. Él ora por estos asesinos impíos para que sean perdonados. Él está más preocupado por el perdón de ellos. Escuche bien esto. Él está más preocupado por el perdón de ellos que por la venganza que ellos merecen por lo que ellos le han hecho a él. Él está más preocupado que ellos sean perdonados antes de orar por la venganza de lo que ellos merecen por lo que ellos le han hecho al Señor Jesucristo. A él le preocupa más lo que le sucede a ellos. Está pensando, está dimensionando lo que significa, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él está preocupado más lo que le sucede a ellos que lo que le ha sucedido a él. Él está orando por las personas que lo mataron, que lo asesinaron, para que fueran perdonados por lo que ellos le habían hecho a él. Este es el corazón magnánimo de Cristo, grande. Esta es la revelación más grande del Señor Jesucristo, genuina, que puedes haber en el corazón de Jesucristo al decir, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Un corazón puro, ¿sabe? Aquí estas palabras están reflejando la virtud de un corazón puro. Por eso, cuando usted está en el máximo, en la máxima presión, en la presión más grande, va a reflejar la virtud que tiene dentro de usted. Porque en los labios de Jesús está reflejando lo que hay, un corazón puro. Y un corazón puro, escuche bien esto, un corazón puro nunca busca venganza, nunca. Un corazón puro. Si su corazón es puro, si mi corazón es puro, nunca busca venganza, porque estoy siguiendo la huella de Jesús en su muerte y sus palabras me están declarando que no debo buscar venganza. Si Jesús no lo hizo, yo tampoco debo hacerlo. ¿Lo entiende? ¿Le queda claro eso? Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Pedro, que vivió con Jesús, que estuvo muy al lado de Jesús, dijo, y lo dejó escrito allá en la primera carta de Pedro, dijo él, yo escuché cuando a él lo maldecían, dijo Pedro, cuando lo maldecían, él no decía nada. Cuando él lo maldecían, él no maldecía. Cuando lo insultaban, él no insultaba. Pedro escuchó eso, vio las actitudes de Jesús. ¿Y qué dijo él? Lo único que escuchaba yo, que él encomendaba la causa al que vive y juzga justamente. ¿No es un ejemplo a seguir? ¿No es un ejemplo a seguir de nosotros? Aleluya. El perdón es la necesidad más grande del hombre. El perdón es la única manera que el hombre puede entrar en comunión con Dios. El perdón es la única manera que el hombre puede evitar el infierno. ¿Está escuchando eso?
El perdón es la única esperanza del hombre para encontrar bendición. El perdón, la primera decisión importante de toda persona necesaria es aprender que somos pecadores y como pecadores no podemos estar listos, no somos aptos para entrar en la presencia de un Dios santo y debido a eso necesitamos perdón. El perdón. No importa si soy respetado en círculo de amigos, pero si estoy en mis pecados, estoy en un problema con Dios. No importa que yo haya alcanzado un nivel de bondad humana, si estoy todavía en mis pecados. A él no le importaba rogar por el pecado del cual lo habían matado, lo habían torturado. A él no le importaba. Él murió orando por aquellos que pecaron contra él. Y ahí, amigo mío, ahí, hermano mío, hay un tremendo principio para vivir para nosotros. Ahí hay una manera en que usted debe vivir su vida estando más preocupado que Dios le perdone los pecados contra aquel que pecó contra usted. Usted debe estar preocupado que Dios perdone el pecado de los que pecan contra usted. Yo debo estar preocupado de los que pecan contra mí, los que me hacen mal. Debo decir, Señor, perdona sus pecados. No le tomes en cuenta, Señor, perdona sus pecados. Más que pedir venganza. Ese es el primer ejemplo, ese es el primer principio para vivir que lo que Cristo está reflejando en su muerte. Esta es la primera enseñanza, ese es el primer punto esta mañana. Y Esteban lo aprendió, usted sabe la historia de Esteban. Esteban lo tenía bastante claro cuando él está sucumbiendo bajo las piedras que lo están matando. Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Murió orando por ellos, murió clamando por ellos, murió intercediendo por ellos. Debe estar preocupado que ellos sean perdonados, que usted obtenga venganza. Esta es la primera, ese es el primer principio, orar por aquellos que pecan contra nosotros. La segunda palabra que encontramos de Jesús, el segundo principio que nos enseña en su muerte Jesús, está en Lucas 23:43, que dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Se acuerda de eso? Jesucristo estaba en la cruz del Calvario y la palabra señala que hubo dos hombres, dos ladrones que estaban, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y uno de ellos insultaba a Jesús y otro de ellos dice que le humilló a Jesús de alguna manera. Entonces, la pregunta para nosotros esta mañana, ¿qué nos enseña el segundo principio, la segunda declaración? Anótela. ¿Qué nos enseña? ¿Cuál sería el principio en esta frase que dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso? Esto nos enseña que Jesús murió trayendo la verdad de la vida eterna a un alma condenada. Jesús murió, anote eso, trayendo la verdad de la vida eterna a un alma condenada. Eso sería el segundo principio para vivir. Esa es la manera que usted y yo debemos vivir la vida. Jesús en su muerte nos enseña su virtud. Jesús en su muerte nos enseña cómo amar. Él tenía un compromiso durante su vida, escuche bien lo que voy a decir, durante toda su vida él tuvo un compromiso con el Padre de traer almas, de traer hombres al paraíso. Y usted puede ver todo lo que Jesús hizo en su vida, cuánta gente llegó y entró al paraíso. Pero ahora él tiene un compromiso, ese mismo compromiso lo tiene en su muerte.
lo tiene en su muerte, y en su muerte está llevando a este hombre al paraíso. Sigue cumpliendo el compromiso, tanto en su vida como en su muerte. Jesús está conduciendo a este hombre al paraíso. Dele la gloria a Dios por su muerte y por su segundo punto, a segunda declaración que nos enseña esta mañana a vivir. Tengo notado otras cosas aquí que quiero compartir con ustedes acerca de este segundo punto. Jesús en su muerte nos enseña una virtud y un compromiso total, como lo hizo en su vida, lo enseña en su muerte, en llevar a personas al paraíso. Lo estaba haciendo en su muerte como lo había hecho en su vida. Cómo este hombre llegó a confiar en Cristo es realmente dramático. La pregunta es que yo me formulaba: ¿qué hay en Cristo que, 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 que es tan convincente? ¿Qué hay en Cristo que es tan convincente? ¿Qué hay en esta ocasión en particular en la vida de Cristo que va a convencerlo a este hombre que Cristo es su Salvador, que Cristo es su Redentor, que Cristo es su Salvador? Ciertamente, en primer lugar, no son las circunstancias. No hay nada en las circunstancias que lo puedan atraer a este hombre a Jesucristo y lo vea como su Señor y Salvador. Este no es ningún hombre victorioso, no se ve ninguna victoria. Este es un hombre, una víctima que está ahí clavado en la cruz, desde el punto de vista humano, víctima. Después de todo, este es el que está muriendo. Es alguien que ha sido totalmente rechazado. La sociedad a la cual él vino no tiene en él ningún interés, y el ladrón lo sabe. No hay nadie que esté diciendo a los pies de la cruz de Cristo, escuche bien, no hay nadie alrededor de los pies de la cruz de Cristo que esté diciendo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para que el preso, el ladrón ahí pudiera creer ese mensaje. No hay nadie a los pies de la cruz de Cristo que esté diciendo: este es el Hijo de Dios, creer en él y ser salvo. No hay nadie. Nadie está diciendo eso. Eso sucede más adelante, por supuesto. Más adelante va a suceder todo esto. Pero estamos mirando las circunstancias que está enfrentando Jesús, el ladrón. Y dice, a los amigos de Jesús no hay ningún amigo. El ladrón podría haber dicho: bueno, quizás un amigo de él me está tirando algunas palabras para hacerme creer. No hay nadie. Los amigos de él lo han dejado solo, se han ido, no están con él ahí. La gente en quien él ha venido, los que están alrededor de la cruz, todos los odian a Jesús. Él está en una posición de mucha debilidad y está en un estado totalmente de desgracia, una posición de vergüenza. Sus enemigos están triunfando. Su crucifixión es algo incoherente para los judíos, que signifique que ese es el Mesías de ellos. No, él no puede ser nuestro Mesías. Rechazado total por la sociedad, rechazado total por el pueblo, a él que él vino, a lo suyo vino, a lo suyo, y a los suyos no le recibieron. ¿Qué más? Entonces, ¿qué es lo que hay? Alguien podría decir: bueno, tiene que haber una señal extraordinaria. No hay todavía ninguna señal. Todavía las rocas, escuche bien esto, todavía las rocas no se parten. Todavía la tierra no ha temblado. Todavía las tinieblas no han venido. Las tumbas aún no se han abierto. El centurión aún no ha dicho: este es verdaderamente el Hijo de Dios. Nada de eso ha sucedido todavía. Todavía no ha sucedido eso. En las circunstancias más desfavorables, en las circunstancias más difíciles, este hombre está convencido que este es el Salvador. ¿Se acuerda que le dice? ¿Se acuerda lo que le dijo el ladrón a Jesús? Acuérdate de mí. ¿Qué le está diciendo esa frase? ¿Qué significa esa frase? La primera frase, acuérdate de mí, le está diciendo: Señor, perdona mis pecados. Porque él escuchó cuando le dijo al Padre:
Perdónalos porque no saben lo que hacen. Por eso él dice, acuérdate de mí. Jesús, eso significa la primera frase, acuérdate de mí, perdona mis pecados. Él está rogando por perdón. Él entiende que Cristo no tiene pecado. Él le dice a su amigo, este hombre no tiene pecado, este hombre es justo, este hombre no ha pecado, no debería estar aquí. Él entiende eso y él entiende cuando le dice, acuérdate de mí, perdona mis pecados. Y después le dice, la segunda parte de la frase dice, ¿lo ha notado usted? Acuérdate de mí cuando vengas. ¿Qué está diciendo a Jesús? Cuando vengas. ¿Qué está señalando esta frase de ese hombre? Cuando vengas. Quiere decir, por lo tanto, él está afirmando. ¿Qué es lo que está afirmando cuando él está diciendo cuando venga? Él está afirmando la resurrección de Cristo y está afirmando su segunda venida. Mire, él está viendo su segunda venida del Señor. Él sabe que la muerte no es el fin. Y después el ladrón dice, cuando vengas en tu reino. ¿Y qué dice? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa cuando vengas en tu reino? Él está afirmando toda la soberanía de Jesús. Entonces, ¿cómo? La pregunta es, ¿cómo puede ver eso él? ¿Cómo lo puede ver? Las circunstancias no son las más favorables. Simple. Hay una respuesta simple para esto. La salvación no es obra del hombre. ¿Escuchó eso? La salvación no es obra del hombre. Es una obra de Dios. Muchos, escuche bien lo que voy a decir, muchos suelen atribuir a la salvación a la inteligencia de la influencia humanas, a la inteligencia, al instrumento humanos, y no es así. Algunos piensan que fue el predicador que produjo la salvación, no es así. Algunos piensan que el resultado de la salvación es la oración, no es así. Todo esto que acabo de nombrar tiene un resultado indirecto, por supuesto, pero el resultado directo es obra de Dios. ¿Escuchó eso? El resultado directo es obra de Dios. Veamos la tercera declaración esta mañana en el nombre del Señor. Vaya anotándola. La tercera declaración está en Juan, capítulo 19, verso 26 y 27. Anote la cita, después la puede buscar. Otra declaración, la tercera declaración de Jesús dice, mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Esa es la palabra de Jesús. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? Aquí el principio es muy fácil, es muy simple. Jesús, anote eso, el principio, Jesús murió expresando un amor abnegado. Jesús murió expresando un amor abnegado. Jesús murió expresando un amor carente de egoísmo. Ahí, a los pies de la cruz, hay un grupo muy pequeño, escuche bien, hay un grupo muy pequeño de tan solo 5 personas que no están atraídas y pueden escuchar los insultos que le dicen a Jesús, la masa de gente que hay alrededor, pero ahí cerca de la cruz hay 5 personas. ¿Y cuáles eran estas personas? ¿Cuáles eran estas personas que estaban ahí, incluyendo estos 5 grupos? Primero, dice la Escritura, que el único hombre que estaba ahí era Juan, el discípulo amado. Juan, el único hombre que señala la Biblia. Y después estaban 4 mujeres. Primero, la María, la madre de nuestro Señor, quien ahora puede darse cuenta de esa promesa hecha por, ¿se acuerdan cuando Simeón le presentó hace 30 años antes? 30 años antes Simeón lo había tomado en sus brazos a Jesucristo y María y José están ahí testigos. Y Simeón mira a María y le dice, este hijo traspasará tu corazón un día. Y ese es el momento que María está viviendo ahí. Y Jesús, María
¿Quién tiene todo el amor de una madre que podía tener un hijo perpetuo y sin pecado? María ahora es lastimada, está dolida, está paralizada y sin embargo ligada a un amor a la cruz. Ella tiene que y empieza a entender, empieza a comprender quién es su hijo ahora. Muchos dicen, y dice que está junto a la cruz. No dice la Biblia que está con histeria, gritando, saltando y rajuñando la cruz. Dice que no está sin histeria alguna. Está incluso sin llorar, sufriendo en silencio débil. Y ahí está María. Y dice, al lado de ella está su hermana Salomé, que era la madre de Jacob y Juan. Y después está María, la esposa de Cleofás, otra mujer, probablemente era su cuñado. Y después está María, la María que era de la ciudad de Magdala, que es María Magdalena, la amiga de Jesús, a la cual Jesús había orado por ella y habían salido demonios de ella. Ahí está ese grupo, esas 5 personas, 4 mujeres y un hombre. Es todo lo que hay ahí. Entonces, dice María, están esas 3 Marías, más Salomé y Juan. Las 3 Marías, nombre apropiado, porque la palabra María significa amargura. Jesús estaba cerca del suelo, por lo tanto escucharon cuando Jesús dijo, mujer, he ahí tu hijo. ¿Y por qué no la llama madre? Muchos dicen, bueno, ¿y por qué no le dice mamá, madre? Porque esa relación ya se acabó. Y ella ya no es su madre desde que Jesús comenzó su ministerio por allá en las bodas de Caná de Galilea. Él ahí corta el lazo, ya no era la mamá carnal humana, sino que ahora María, ella ya lo debe verlo no como hijo, sino como su Salvador. Cuando Jesús le dice eso, él no está llamando. Cuando Jesús dice, escuche bien esto, cuando Jesús está diciendo, mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Él no está llamando su atención hacia sí mismo. Él no está diciendo, pobrecito, ¿cómo está Jesús? No, él no está diciendo eso para llamar su atención a sí mismo, sino que voltea a Juan y le dice, he ahí tu madre. ¿Y por qué Jesús no le encargó a José? Porque José seguramente ya había muerto. ¿Y por qué no se lo encargó a sus hermanos? La palabra dice allá en Juan que los propios hermanos de Jesús no creían en él y ahora María ya lo miraba como Salvador, y si su hermano no conocía, no creían hasta ese momento en Jesucristo como su Salvador, tenía que dejar al cuidado de su madre a alguien que la protegiera, y ese era Juan. Aleluya. Él está entregando a su madre al cuidado de Juan. ¿Y qué nos enseña esto a nosotros? ¿Qué relación tiene eso para aplicarlo a un principio? Esto es un amor abnegado. Aquí está emanando del corazón de Jesús, de alguien que está ocupado de todo el peso de sus pecados del mundo. Él tiene el dolor, está sintiendo toda la ira de Dios, pero de su corazón está emanando un amor abnegado por otros. Está entregando el cuidado de su madre al cuidado, que Juan la cuide, la guarde. De su corazón está emanando un amor totalmente abnegado. No está pensando en su dolor. ¿Me está entendiendo esta mañana? Él está pensando en un amor abnegado, y es así como debemos actuar nosotros. Muchas veces pensamos que nuestro dolor, que nuestra angustia es más grande que cualquier cosa, y dejamos y nos enceguece y no nos deja ver la necesidad de los otros que están a nuestro alrededor. Jesús quiere esta mañana que usted aprenda a vivir con un amor abnegado como Él lo entregó, con el valor ahí en la misma cruz del Calvario. Usted tiene que vivir en un amor abnegado. Yo tengo que vivir en un amor abnegado. Jesús lo entregó de esa manera en la cruz del Calvario.
En medio de todo este dolor, Él usa la empatía que está dirigida siempre a alguien más. ¿Cuánto usted se transforma en un hombre, una mujer empático cuando entiende el problema de los demás, no tanto el suyo? Eso es lo que nos significa. ¿Cómo debemos vivir? Nunca tan abrumados con nuestro dolor que perdemos de vista las necesidades de otros. La magnificencia de un amor abnegado. ¿Cómo debemos vivir? Hagamos un resumen. Hagamos un resumen de los tres principios que hemos visto hasta ahora. Primero, debemos perdonar a aquellos que pecan contra nosotros. Segundo, trayendo la verdad de la vida eterna a almas condenadas. Y tercero, expresando un amor abnegado a otros. Veamos la cuarta palabra, la cuarta declaración de Jesús. Está por allá, es tremenda esta declaración de Mateo capítulo 27, 46. Mateo 27, 46. ¿Y qué señala esto? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es tremendo. Las declaraciones de Jesús, esta frase tiene el mayor impacto de todas. ¿Y qué nos dice esto? ¿Qué lección aprendemos hoy día, domingo 7 de marzo, de esto? ¿Qué principio vamos a sacar de estas palabras de Jesús? Aquí Jesús murió entendiendo, escuche bien lo que voy a decir, aquí Jesús murió entendiendo la seriedad del pecado. ¿Qué implicaciones tiene el pecado? ¿Qué implicaciones tiene el pecado? Escuche bien, que el pecado separa de Dios. El pecado separa de Dios. Me has desamparado. Esta palabra significa dejado solo, desolado. Eso significa. En la exclamación, Dios mío, vemos un desamparar en la intimidad. Él siente la parte interna que algo, él se ha separado, lo ha separado del Padre, con quien ha tenido una comunión eterna e inquebrantable hasta ese momento. Pero en ese momento él siente que algo se ha quebrado en la relación íntima con su padre y él siente y lo exclama, lo dice en palabra, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El pecado podía ser lo que nada más en el universo podía ser. Fíjese que los hombres no podían separar, no pudieron separar al padre del hijo. Los demonios no pudieron separar al padre del hijo. Satanás no pudo separar al padre del hijo, pero sí el pecado pudo separar al padre del hijo. ¿Se da cuenta usted la seriedad del pecado, hermano? ¿Se da cuenta? Está tomando el peso que el pecado separa de Dios. Jesús lo está viviendo, Jesús lo está palpando y las implicaciones que ello requieren y lo que ellos implican, la separación total de parte de Dios. El pecado a usted lo separa del Padre. El pecado me separa a mí de Dios. El pecado aleja de Dios. Esto marca el clima de su sufrimiento. Los soldados se han burlado de él, lo vituperiaron, lo azotaron, lo golpearon durante toda la noche, sacaron pelo de su barba, le pusieron una corona de espina. Él ha sufrido ya el clima máximo del dolor, de la vergüenza, de la ignominia que un hombre puede hacerle a otro hombre. Y Jesús, Cristo, soportó la cruz, soportó el oprobio. Ningún problema tiene un tan impactante como el sufrimiento de Cristo en la cruz del Calvario, cargando el pecado y sintiendo que el Padre lo ha dejado. Él sintió toda la emoción de la vida humana. Como un ejemplo debemos estar ahí con el Señor. Señor, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Debemos vivir entendiendo las implicaciones de nuestro pecado que nos alejan de Dios totalmente. La quinta palabra,
¿Cuál es la quinta palabra? Anótela, el quinto principio para vivir. Está en Juan capítulo 19, versículo 28. ¿Qué señala? Simple, tengo sed. Tengo sed, dijo Jesús. Y no es sed de Dios. Él tenía una sed física. Eso nos indica que está experimentando los verdaderos resultados de su verdadera humanidad. Significa que tenía necesidad de algo para tomar. Él había suplido y él tomaba agua. Él sintió en todo su cuerpo todo lo que usted pueda sentir: cansancio, sueño, agotamiento, sed, sueño, hambre. Todo eso lo sintió en su cuerpo. Por eso él está clamando ahora. Y siempre María, Marta, lo sirvieron, lo atendieron. Muchos de sus discípulos lo sirvieron. Otras mujeres lo atendieron, lo atendieron, lo sirvieron. Ahora no tiene nadie. Él está imposibilitado físicamente y él clama: tengo sed, tengo sed. La pregunta es, ¿qué nos enseña esta frase tan corta de Jesús a nosotros? ¿Qué principio podemos sacar de esto? Nos enseña a vivir la fragilidad de nuestra humanidad y de nuestra dependencia total de Él, nuestra dependencia de los unos a los otros. No podemos ser, hermanos, autorreferentes nosotros mismos. Nos necesitamos unos a otros. Yo lo necesito a usted y usted me necesita a mí. Usted necesita a su hermano y hermano, usted necesita a su hermano. Nos necesitamos unos a otros. Eso es la enseñanza esta mañana en esa exclamación de Jesús: tengo sed. Usted es dependiente de su hermano, hermana, usted es dependiente de su hermana, yo soy dependiente de usted, lo necesito a usted y usted me necesita a mí. Eso es lo que el Señor quiere enseñarnos. Ese es el principio que está marcando esta mañana en este mensaje la palabra de Dios. Él conocía la necesidad humana. Él conoce la necesidad humana porque es el sumo sacerdote compasivo y fiel. Él sintió toda la emoción, él sintió todo, compartiendo las necesidades con nosotros. Ahora el ejemplo que debemos hacer nosotros es vivir demostrando nuestra fragilidad humana y diciendo: hermano César, te necesito. Hermana Violeta, te necesito. Hermano Eduardo, te necesito. Hermana Angélica, te necesito. Hermana Ana Silvia, te necesito. Y la hermana Ana Silvia, hermana Violeta, la necesito. La hermana Violeta, hermana Gabriela, la necesito. La hermana Angélica, hermana Graciela, la necesito. Eso es lo que el Señor nos está enseñando. Una iglesia que se necesitan unos a otros, que se apoyan unos a otros, que se aman unos a otros. Dependencia absoluta del uno del otro. Esa es la enseñanza, ese es el principio, es que lo que enseña esta palabra a esta hora de la mañana no será auto revelando y de uno y yo no necesito de nadie. Yo no necesito de nadie, yo tengo a Cristo, no necesito de nadie. El Señor nos enseña esta mañana a nuestra humanidad que nos necesitamos unos a otros. No podemos ser autorreveladores nosotros mismos y decir: yo tengo a Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ¿cómo debemos vivir nuevamente? ¿Cómo debemos vivir? ¿Recordamos? Para que no nos olvidemos, recordemos algunos puntos. Ya llevamos y estamos casi terminando el mensaje. Primero, debemos vivir como Él murió, perdonando a aquellos que pecan contra nosotros, aunque nos cueste la vida. Segundo, traer la verdad de la vida eterna a los condenados. Tercero, debemos vivir de una manera abnegada, amando a otros necesitados más que nosotros mismos. Cuarto, debemos vivir entendiendo las implicaciones serias del pecado, evitando que éste nos separe de Dios. Quinto, debemos ir dispuestos a reconocer nuestras debilidades y nuestras incapacidades y ser dependientes de Dios y de unos con otros. Vamos a la sexta palabra, el sexto principio de esta mañana. ¿Y dónde está? Está en Juan capítulo 19, versículo 30. Y dice las palabras de Jesús a la penúltima:
consumado es. Usted sabe que Jesús dijo eso, consumado es, algo triunfal. ¿Qué principio ve usted aquí? ¿Qué principio alcanza a visualizar usted en esta palabra? Consumado es. ¿Qué principio es? ¿Qué principio usted puede ver? Él murió. Escuche bien esto y anótelo. Él murió terminando la obra que Dios le encomendó. Cuando Él dice, consumado es, Padre, he terminado la obra que me diste. He acabado la obra que me encomendaste. Terminado es, se acabó, consumado es. Escuche bien lo que voy a decir a continuación. Una cosa es llegar al final de su vida y otra cosa es terminarla. Lo voy a decir de nuevo. Una cosa es llegar al final de su vida y otra cosa es terminarla. Una cosa es que su vida acabe y otra cosa es que usted acabe su obra. La pregunta es, ¿está comprometido con Dios en la obra que Dios le ha dado a usted? Y usted puede decir al final de sus días, Padre, he acabado la obra que me has dado. He terminado la obra que me encomendaste. Usted tiene una obra de parte de Dios. Yo tengo una obra de parte de Dios, la cual debo terminar. Y debo, antes de morir, terminarla, acabarla, para poder decir el último día, Padre, consumado es. El apóstol Pablo vivió cruelmente una persecución y cuando ya él está a punto de morir, dice, he acabado la carrera, se ha terminado, he terminado y ahora me espera una corona y no solo a mí, sino a todos los que crean y sigan esta misma huella. Consumado es. La obra se termina. He acabado la obra que Dios me ha encomendado. Dios a usted le ha encomendado una obra. ¿Está dispuesto a acabarla? ¿Está dispuesto a terminarla? Veamos la séptima palabra esta mañana. La séptima palabra la encontramos en Lucas 23, 46. Y dice estas palabras Jesucristo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué principio usted ve aquí en esas palabras finales de Jesús? Jesús murió encomendándose a sí mismo al cuidado del Padre. Jesús lo hizo. Murió en su muerte, él se encomendó a su Padre. Y así es como usted debe encomendarse en las manos del Padre. Tal como Jesús lo hizo en su muerte, usted y yo debemos encomendarnos en las manos del Padre, escuchando constantemente la voz de Yahweh y echando, escuche bien, toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de usted. Usted debe encomendar su vida, tal como lo hizo Jesús. Encomiendo mi vida en tus manos, Señor. Echando toda vuestra ansiedad, echando todo vuestro estrés, los nervios, los problemas, las situaciones, échela, encomiéndela, siga el ejemplo de Jesús. Encomiende a Jesús todos sus problemas. Jesús se encomienda a su Padre porque esa era la única manera de vivir. Vuelvo a repetir. Jesús se encomienda a su Padre porque esa es la única manera de vivir. Es la única manera de vivir. Encomendándose constantemente y permanentemente a su Padre, a su Dios. Decía al principio que Pedro escribió, él dejaba en las manos de su Padre al que juzga justamente. Y he aquí, tenemos estos 7 principios de las 7 palabras que Jesucristo dijo en su muerte. Número 1, perdónanos
Dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cuál es el principio? Que debemos vivir perdonando a aquellos que pecan contra nosotros. Segundo, entregando la verdad a aquellas almas que están condenadas, como lo hizo Jesús. Tercero, amando abnegadamente y siendo empáticos, siendo compasivos con otros, más que nuestros propios problemas. Cuarto, entendiendo las implicaciones serias del pecado. Quinto, admitiendo nuestra debilidad humana y nuestra dependencia, como señalaba la palabra esta mañana, dependiendo de unos con los otros, amándonos unos a otros, respetándonos unos a otros, como el Señor ama. Sexto, debe terminar el trabajo que Dios le dio. Debemos terminar la obra que Dios nos encomendó y no le saque el cuerpo, no le saque yo el cuerpo. Usted debe terminar la obra que Dios le encomendó. Y séptimo, confiar su vida en las manos de Yahweh, confiar su vida en las manos de Yahweh. Si alguien dijera, Señor, oiga, pastor, yo no puedo cumplir estos 7 puntos, son demasiadas las exigencias. ¿Cómo, Dios, yo no voy a poder cumplir esto? Quiero compartir una palabra para terminar esta mañana. Cómo Dios lo ve a usted, cómo Dios lo ve a usted esta mañana. Hebreos capítulo 10, versículo 14. Abra su Biblia en Hebreos capítulo 10, verso 14, y dice lo siguiente: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Los ojos de Dios, los ojos de Jehová, los ojos de Yahweh lo miran y lo ven a usted con esa ofrenda y lo ven a usted perfecto, lo ven a usted perfecto porque Él ve a Jesús en usted. Ve a Jesús en mí. 7 principios que el Señor nos ha entregado. Cristo en su vida fue perfecto. Cristo en su muerte fue perfecto. Y esta mañana el Señor Jesucristo, a través de su muerte, a través de lo que Él dijo, nos ha entregado estos 7 principios para que vivamos en ellos. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias a esta hora de la mañana por habernos enseñado y recordado, instruido acerca de estos 7 principios que nos ayudan a vivir. Palabras que tú dijiste en tu muerte, prácticamente, en tu muerte. Y de ahí se extraen 7 principios, cómo aplicarlos a nuestra vida, cómo debemos vivir. ¿Cómo debemos vivir? La muerte de Jesús nos ayuda a vivir. Es algo extraordinario, es algo maravilloso. En su muerte nos ayuda a vivir. Aleluya. Ayúdanos. Ayúdanos a vivir en estos principios, Señor, cada día más. Y esto nos señala, nos indica cómo debemos vivir. Ten misericordia de nosotros como pueblo, como iglesia, Señor, y ayúdanos. Bendice a cada hermano. Oro por cada uno de ellos que están en la pantalla hasta ahora y los que están por YouTube. Bendícelos en su familia, en sus hogares. Bendícelos de una manera como solo tú lo sabes hacer, Señor. Oramos los unos por los otros. Oramos y nos necesitamos los unos por los otros, Señor. Que estos puntos queden claros en nuestras mentes y en nuestras conciencias y en nuestras almas esta mañana con esta palabra que tú nos has revelado, Señor, de la cual yo fui impactado por ella, Señor. Y eso lo sabes tú solamente, Señor.
cómo mi corazón ha sido atravesado con esta enseñanza, Señor. Cómo mi vida ha sido impactada por medio de esta enseñanza que tú nos revelas, Señor amado. Mi corazón se estremecía, mi corazón y mi alma se llenaba de ti, Jesús. Y eso lo conoces tú y lo sabes tú, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias porque nos enseña. Gracias porque nos instruye. Gracias porque nos exhorta. Gracias porque nos corriges. Gracias porque, Señor amado, porque nos amas. Nos amas con un amor entrañable. Nunca había visto, Señor, en tu muerte una cosa así. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y eso nos ha revelado tú esta mañana. Gracias, Padre, en el nombre glorioso y maravilloso de Cristo Jesús, ahora y siempre. Amén y amén. Gloria al Señor.